Marzo de 1942. Océano Atlántico Norte, 300 millas al este de Terranova. El viento gélido soplaba sobre la cubierta del buque mercante estadounidense SS William Clark. El capitán James Morrison observaba el océano oscuro que se extendía frente a él a través de su visor especial. Eran las 2 de la madrugada. Otros 31 barcos navegaban a su alrededor en grupo. Sus siluetas oscuras eran difíciles de distinguir contra el agua negra. 8 de esos barcos eran estadounidenses. Morrison conocía las alarmantes cifras. 5 barcos aliados eran destruidos cada día. Sabía que en algún lugar bajo las olas, los submarinos alemanes, llamados U-Boote, buscaban barcos para atacar. Esta es la historia de cómo un sistema de radar canadiense secreto cambiaría todo y salvaría su barco, junto con otros más de 200 como él. Los submarinos alemanes atacaron a las 2:15 a.m. 3 misiles submarinos, llamados torpedos, impactaron 3 barcos diferentes en tan solo 5 minutos. Morrison vio cómo el SS Nariva explotaba en una enorme bola de fuego naranja que iluminó todos los barcos a su alrededor. Los hombres gritaban mientras saltaban al agua, tan fría que los mataría en 15 minutos. Los barcos de guardia dispararon sus cañones en la oscuridad, pero disparaban contra fantasmas. Los submarinos ya se habían sumergido. Por la mañana, 8 barcos habían desaparecido. 214 hombres habían muerto. El grupo de barcos siguió avanzando, sabiendo que los submarinos todavía estaban allí abajo, esperando que llegara la noche para poder atacar de nuevo. Esto estaba sucediendo en todas partes del Océano Atlántico. Solo en los primeros 6 meses de 1942, los submarinos alemanes hundieron 609 barcos aliados. Las cifras eran enormes. Cada semana se hundían más barcos. Cada semana, más alimentos, combustible y armas destinados a Gran Bretaña acababan en el fondo del océano. La peor zona se llamaba el Pozo Negro. Era un tramo de océano de 965 kilómetros en medio del Atlántico, donde los aviones no podían llegar desde tierra. Los submarinos podían hacer lo que quisieran allí. Los submarinos subían a la superficie por la noche, recargaban energía y cazaban en grupos llamados manadas de lobos. Ganaban la guerra torpedo a torpedo. Las armadas aliadas tenían radar en sus barcos de guardia, pero era casi inútil. El radar solo alcanzaba 5 millas con buen tiempo. En mares agitados con olas de 9 metros de altura, no podía detectar nada. Los submarinos esperaban las tormentas, luego subían y atacaban mientras el radar estaba ciego. Los oficiales de la Armada hicieron cálculos que demostraron que necesitarían 4 veces más buques de guardia para proteger adecuadamente a cada grupo. Construir tantos destructores llevaría años. Los almirantes miraron sus mapas y negaron con la cabeza. Simplemente no había forma de abarcar todo ese océano. En una pequeña oficina en Ottawa, Canadá, el líder de escuadrón J.S. Booth miró esos mismos mapas con otros ojos. Booth no era comandante de la Marina ni experto en submarinos. Era meteorólogo, un científico meteorológico de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Su trabajo consistía en predecir tormentas y vientos, no en combatir submarinos. Pero Booth había pasado meses estudiando informes meteorológicos del Atlántico Norte y había notado algo extraño. Los ataques de submarinos ocurrían siguiendo patrones. No eran aleatorios. Los submarinos subían a recargar sus baterías en las mismas zonas noche tras noche, siguiendo rutas que coincidían con las corrientes oceánicas y los sistemas meteorológicos que Booth observaba a diario. Booth presentó sus hallazgos a una reunión de altos oficiales en marzo de 1942. Extendió sus mapas meteorológicos sobre la mesa junto a las cartas de ataque de los submarinos. Los patrones coincidían casi a la perfección. Un almirante miró los mapas y luego miró a Booth. «Eres meteorólogo», dijo el almirante. «¿Qué sabes de combates submarinos?». Otro oficial señaló que las patrullas aéreas de largo alcance ya estaban rastreando esas zonas sin encontrar nada. Un tercero recordó a todos que el océano era simplemente demasiado grande para una buena patrulla. Necesitaban sus aviones para misiones de bombardeo sobre Europa, no para volar en círculos interminables sobre aguas vacías. Booth escuchó todo esto y luego hizo una pregunta sencilla. ¿Y si no patrullamos al azar? ¿Y si creamos una valla? La habitación quedó en silencio. Booth explicó su idea. En lugar de enviar aviones a explorar el océano, ¿qué pasaría si construían una cadena de estaciones de radar a lo largo de la costa de Terranova y Labrador? Las estaciones vigilarían el agua constantemente, las 24 horas del día. Cuando un submarino se acercara a recargar por la noche, el radar lo detectaría. Las estaciones podrían advertir a grupos de barcos que cambiaran de rumbo antes de que los submarinos se acercaran. Los oficiales lo miraron fijamente. Construir estaciones de radar en tierra para vigilar el océano. Un comandante incluso se rió. «El océano es demasiado grande», dijo.
El radar terrestre no alcanza la distancia suficiente. Se necesitarían estaciones cada 16 kilómetros durante 1000 kilómetros. Es imposible, pero Boat había hecho los cálculos. El radar actual de los barcos podía ver a 8 kilómetros. Sabía que los radares más nuevos, los utilizados por la defensa costera, podían alcanzar mucho más lejos, quizás 48 kilómetros o más en las condiciones adecuadas. Si ubicaran estaciones en Cabo Race, Cabo Spear y otros puntos que sobresalen hacia el Atlántico, podrían crear áreas de cobertura superpuestas a lo largo de las rutas de navegación. No cubriría todo el océano, pero sí las rutas más utilizadas por los submarinos. Convertiría la costa en una trampa. Los submarinos tendrían que cruzarla para alcanzar los convoyes. Todos los altos oficiales presentes le dijeron a Boat que su idea nunca funcionaría. La tecnología no era lo suficientemente buena. El costo sería enorme. El ejército necesitaba sus recursos en otro lugar. Boat abandonó la reunión sabiendo que tendría que demostrarles que estaban equivocados. Un científico meteorológico estaba a punto de cambiar la guerra naval para siempre, y los hombres en esa sala no tenían idea de lo que se avecinaba. Boat regresó a su pequeña oficina en Ottawa y cerró la puerta. Si los militares no pagaban su barrera de radar, la construiría él mismo y demostraría que funcionaba. Tenía a su mando a 12 técnicos, encargados de los instrumentos meteorológicos en estaciones remotas del este de Canadá. Contaba con un presupuesto de $47,000 canadienses destinado a la actualización de los equipos meteorológicos. Los militares le habían dicho que construir una red de radar adecuada costaría $2 millones. Boat miró sus mapas y decidió que $47,000 serían suficientes. La clave era el propio radar. Los buques de la Armada usaban radares grandes y pesados que requerían mantenimiento constante y equipos de personas para operarlos. Boat necesitaba algo más sencillo, algo que pudiera funcionar en una estación lejana con solo 2 o 3 hombres. Encontró la respuesta en el radar SV Mark II, una unidad diseñada para que las aeronaves localizaran submarinos. El ejército tenía docenas de estos equipos almacenados, reemplazados por modelos más nuevos. Boat convenció a un oficial de suministros para que le diera 6 de las unidades antiguas, alegando que las necesitaba para la investigación meteorológica. No era del todo mentira. Estaba investigando si el radar podía observar el océano desde tierra. El SV Mark II tenía un alcance máximo de unos 24 kilómetros cuando estaba montado en una aeronave que volaba a 914 metros. Boat necesitaba 56 kilómetros o más. Él y sus técnicos pasaron semanas cambiando las unidades, aumentaron la potencia. Modificaron el diseño de la antena para enfocar el haz sobre el agua en lugar de hacerlo desde el cielo. Ajustaron la frecuencia a 176 MHz, que se propagaba mejor sobre las olas del océano. La anchura del pulso se fijó en exactamente 2 microsegundos, lo suficientemente rápida como para separar los objetivos de la interferencia de las olas. Cada radar podría barrer un área de 120 grados, como el haz de un faro que barre el agua oscura. En agosto de 1942, Boat tenía su primer radar modificado listo para probar. Eligió Cabo Race, Terranova como ubicación. Cabo Race era un punto rocoso que se adentraba en el Atlántico, justo al borde de las principales rutas de navegación. Allí ya había una estación meteorológica, un pequeño edificio con 3 hombres que anotaban la velocidad del viento y la temperatura. Boat les dijo a sus jefes que estaba instalando nuevos instrumentos meteorológicos. No mencionó el radar. Sabía que si pedía permiso, se lo negarían. A veces es más fácil disculparse después que obtener aprobación primero. La instalación duró 2 semanas. Los técnicos colocaron la antena en una torre de 9 metros junto a la estación meteorológica. Instalaron cables por el edificio e instalaron la pantalla del radar en una habitación trasera. Todo el sistema se alimentaba del generador de la estación. El 5 de septiembre de 1942, exactamente a las 6:00 de la tarde, Boat encendió el radar por primera vez. La pantalla se iluminó en verde. Una línea de barrido giró alrededor de la pantalla. Al principio solo mostraba un océano vacío. Luego, a 28 millas de distancia, apareció un pequeño punto en la pantalla. El punto se movía lentamente por la pantalla. Era un barco o algo así en la superficie. El corazón de Boat latía con fuerza. El radar alcanzaba 45 kilómetros. Funcionó. Durante 2 semanas, la estación de Cabo Race rastreó cada barco que pasaba. Los operadores aprendieron a distinguir entre grandes buques mercantes y embarcaciones más pequeñas. Anotaron el alcance y la precisión de cada detección. El radar podría detectar un submarino en la superficie a 28 millas con una precisión del 87% en tiempo tranquilo.
En mares agitados, el alcance se reducía a 23 millas, pero seguía funcionando. El 19 de septiembre a las 23:00 el radar detectó un contacto que se movía rápidamente a 50 kilómetros de distancia. Era demasiado pequeño para ser un buque mercante y demasiado rápido para ser un pesquero. Los operadores llamaron a la base naval de St. John's. Se había avistado un submarino. El contacto fue el U-517, un submarino alemán que había hundido 4 barcos la semana anterior. La base naval comunicó inmediatamente por radio a un convoy que navegaba hacia la zona. El convoy cambió de rumbo, añadiendo 50 millas a su viaje, pero manteniéndose alejado del submarino. Todos los barcos de ese convoy llegaron sanos y salvos a Gran Bretaña, sin pérdidas. La barrera de radar había salvado a sus primeros barcos, y nadie en Ottawa sabía aún de la existencia del sistema. Boat sabía que necesitaba el apoyo de alguien con poder real. Presentó sus resultados al mariscal del aire Lloyd Bredner, jefe de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Bredner escuchó a Boat explicar su estación de radar no autorizada, revisó los registros de detección. Estudió las cifras. La mayoría de los oficiales habrían castigado a Boat por eludir la cadena de mando y gastar dinero sin aprobación. En cambio, Bredner planteó una pregunta: ¿cuántas estaciones necesitarías para cubrir toda la costa? Boat le mostró el mapa. 6 estaciones cubrirían las zonas importantes. 20 estaciones crearían una cerca casi ininterrumpida. Bredner tomó una decisión que podría haberle quitado la vida. Aprobó fondos de emergencia y le ordenó a Boat que construyera más estaciones de inmediato. En diciembre de 1942, 6 estaciones de radar estaban en funcionamiento, extendiéndose desde Cabo Race hasta la costa de Labrador. Cada estación contaba con 3 operadores que trabajaban en turnos de 8 horas, vigilando las pantallas las 24 horas del día. Las estaciones estaban conectadas telefónicamente con el cuartel general de la Marina. Cuando se encontraba un submarino, la información llegaba a los comandantes del convoy en cuestión de minutos. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Durante el primer mes de operaciones, la red detectó 14 submarinos. 11 de ellos se vieron obligados a sumergirse y desistir de sus ataques cuando se enviaron aviones a investigar. 3 convoyes fueron redirigidos según las alertas de radar. Ningún barco de esos convoyes se perdió, pero las pérdidas continuaron en otras zonas. En febrero de 1943, submarinos alemanes hundieron 23 buques mercantes estadounidenses en el Atlántico Norte. Las cifras empeoraban, no mejoraban. El mando aliado estaba desesperado. En enero, un grupo de oficiales de la Marina de los E.U. viajó a Terranova para ver con sus propios ojos la red de radar de Boat. Se encontraban en la estación de Cape Race y observaban la pantalla. Un operador señaló un contacto a 26 millas. El submarino emergió y se dirige al suroeste, dijo con calma, como si estuviera informando sobre el clima. Los oficiales estadounidenses se miraron con incredulidad. Podían ver el submarino en la pantalla, un pequeño punto moviéndose por el océano oscuro. Un oficial cogió el teléfono y llamó a su cuartel general. En una semana, la Marina de Estados Unidos se preguntaba con qué rapidez los canadienses podrían construir más estaciones. La idea imposible del meteorólogo estaba a punto de cambiar toda la batalla del Atlántico. Los números contaban una historia que era casi imposible de creer. En los primeros 3 meses de 1942, antes de que existiera la red de radar de Boat, un promedio de 96 barcos aliados se hundían cada mes en el área canadiense. Los convoyes salían del puerto con 40 o 50 barcos y llegaban a Gran Bretaña con 30. Los capitanes sabían que 1 de cada 5 barcos no lo lograría. Los marineros escribían cartas a casa antes de cada viaje, sabiendo que tal vez no sobrevivirían a la travesía. El océano se había convertido en un cementerio y los submarinos eran los sepultureros. Un año después, en los 3 primeros meses de 1943, con la red de radar vigilando la costa, solo se perdían 12 barcos al mes en esa misma zona, 12 en lugar de 96. Esto representó una reducción del 87,5%. Miles de marineros que habrían muerto seguían con vida. Millones de toneladas de alimentos, combustible y armas llegaron a Gran Bretaña en lugar de hundirse. La barrera de radar funcionaba más allá de las expectativas, y ahora los aliados querían más, en todas partes, lo más rápido posible. La expansión se produjo a una velocidad que sorprendió incluso a Boat. En junio de 1943, 23 estaciones de radar se extendían a lo largo de un arco de costa de 400 millas desde Terranova hasta Nueva Escocia y de regreso hasta Labrador. Cada estación necesitaba su propio edificio, su propia fuente de alimentación y su propio equipo de operadores.
Fábricas en Canadá y Estados Unidos fabricaron 156 unidades de radar modificadas con los diseños de Boat. Los centros de entrenamiento capacitaron a 340 hombres y mujeres a leer las pantallas del radar e identificar objetivos. La red completa costó poco menos de $400,000, una pequeña fracción de lo que costó construir un solo destructor. Los británicos intentaban un enfoque diferente al mismo tiempo. Enviaban aviones de largo alcance a patrullar el Atlántico Medio, intentando atrapar submarinos en superficie. Los aviones fueron útiles al encontrar submarinos, pero solo podían permanecer en el aire 4 horas antes de quedarse sin combustible. Eso significaba que grandes áreas del océano quedaban desatendidas durante días. Los estadounidenses construían destructores de escolta, pequeños buques de guerra diseñados específicamente para proteger convoyes. Los destructores eran excelentes buques, pero su construcción tardó meses y no empezaron a llegar en grandes cantidades hasta finales de 1943. La red de Boat estaba funcionando 6 meses antes y costaba una octava parte de lo que costaba el programa del destructor. La situación ante la red de radar mostró cuán desesperadas habían sido las cosas. Los convoyes navegaban a ciegas por la brecha mesoatlántica de 965 kilómetros. No tenían ni idea de dónde estaban los submarinos. Los submarinos rastrearían los convoyes durante el día bajo el agua y luego saldrían a la superficie por la noche, cuando la oscuridad impedía que los aviones los vieran. Las manadas coordinarían sus ataques, atacando desde múltiples direcciones a la vez. Un convoy típico perdería entre 5 y 7 barcos durante cada travesía. Los escoltas disparaban sus armas y lanzaban cargas de profundidad, pero luchaban contra un enemigo que no podían ver. Era como boxear a ciegas contra un oponente que veía perfectamente. El radar lo cambió todo porque encendió las luces. Ahora los submarinos no podían acercarse a la costa sin ser vistos. No podían recargar sus baterías en las rutas marítimas. No podían coordinar sus ataques en manada. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota alemana de submarinos, notó el cambio de inmediato. Sus barcos fueron detectados antes de que pudieran tomar posición de ataque. En abril de 1943, envió una nueva orden a todos los capitanes de submarinos. Debían navegar por la zona costera canadiense completamente bajo el agua, incluso si esto agotaba sus baterías. Debían evitar la barrera de radar a toda costa. La orden redujo drásticamente la eficacia de la flota de submarinos. Viajar bajo el agua aumentaba el tiempo de viaje en un 40%. Esto significaba que los submarinos dedicaban más tiempo a viajar y menos a buscar. Consumían la batería más rápido y tenían que regresar a la base antes. A finales de abril, Donitz tomó una decisión aún más importante. Trasladó por completo sus principales zonas de caza lejos de la costa canadiense, adentrando sus submarinos en el Atlántico Medio, donde el radar no podía alcanzarlos. La valla había cumplido su función. Había hecho retroceder al enemigo. Convoyes específicos mostraron cuán poderoso se había vuelto el sistema. El convoy HX-229 cruzaba el Atlántico en marzo de 1943, cuando la red de radar detectó 4 submarinos que se preparaban para un ataque. El comandante del convoy recibió la advertencia y ordenó un cambio de rumbo de emergencia, lo que amplió el viaje en 2 días, pero mantuvo una distancia prudencial de los submarinos. Los agentes de inteligencia calcularon posteriormente que la alerta de radar salvó 11 barcos de ese convoy. Todos ellos llegaron sanos y salvos a Gran Bretaña y entregaron su carga, el SS Robert E. Peary transportaba importantes suministros a la Unión Soviética por la ruta norte. La estación de radar de Labrador detectó 2 submarinos que acechaban en la ruta prevista del barco. El Peary fue enviado a través de aguas más turbulentas más al norte. El viaje duró más y la tripulación atravesó terribles tormentas, pero el barco sobrevivió y entregó tanques y aviones que los soviéticos necesitaban desesperadamente. Sin la alerta de radar, el Peary probablemente se habría hundido y esas armas nunca habrían llegado al frente oriental. El reconocimiento oficial llegó en oleadas. En mayo de 1943, el primer ministro británico Winston Churchill envió un mensaje personal al primer ministro canadiense. El mensaje fue breve y directo: tu cerca ha cerrado la brecha. La situación está cambiando. La Armada de los Estados Unidos integró oficialmente la red de radares canadienses en las operaciones del Comando Atlántico. Los oficiales estadounidenses comenzaron a trabajar directamente con las estaciones de radar, y los buques de la Armada de los Estados Unidos comenzaron a utilizar la información canadiense para planificar sus patrullas. Los analistas calcularon que la red había protegido a más de 200 buques mercantes estadounidenses de ataques de submarinos.
En su punto máximo de operación, el sistema contaba con 31 estaciones con 890 empleados. Las estaciones funcionaban a diario en cualquier condición climática. Los operadores permanecían sentados frente a sus pantallas durante ventiscas y niebla, durante el calor del verano y las tormentas de hielo del invierno. El radar seguía observando. Mayo de 1943 se conoció como Mayo Negro en el servicio de submarinos alemán. En ese solo mes, 41 submarinos fueron hundidos por las fuerzas aliadas. Los alemanes perdieron más submarinos de los que pudieron construir para reemplazar. La batalla del Atlántico había llegado a su punto de inflexión, y la barrera de rayos de radar de un científico meteorológico había ayudado a hacerla posible. El océano que había sido invisible ahora estaba bajo vigilancia constante, y los cazadores se habían convertido en los cazados. Las estaciones de radar siguieron funcionando mucho después de que terminara la guerra en 1945. Los militares se dieron cuenta rápidamente de que una red de radar costero que vigilara submarinos también podría vigilar aviones, misiles y cualquier otra cosa que viniera del otro lado del océano. A medida que aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética a fines de la década de 1940, los planificadores militares miraron mapas de América del Norte y se preocuparon por los bombarderos que volaban sobre el Polo Norte. Necesitaban un sistema de alerta temprana, algo que pudiera detectar amenazas provenientes desde miles de kilómetros de distancia. El plano ya existía. Era la valla de Boat, solo que más grande. La red de radar evolucionó hasta convertirse en la base de NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Los ingenieros tomaron la idea básica de superponer estaciones de radar para crear una valla defensiva y la expandieron a lo largo de toda la frontera norte del continente. La línea de alerta temprana distante, construida en la década de 1950, se extendía desde Alaska hasta Groenlandia con 63 estaciones de radar que vigilaban el Ártico. La tecnología era más avanzada que el radar meteorológico modificado de Boat, pero el concepto era idéntico: crear una cerca, vigilar constantemente y advertir con antelación. Los sistemas se volvieron más sofisticados a lo largo de las décadas, pero todos se remontan a aquella primera estación en Cape Race en 1942. La Armada llevó la idea por otro camino. Si el radar podía vigilar la superficie del océano, podrían los dispositivos de escucha submarina vigilar su subsuelo. En la década de 1950, Estados Unidos comenzó a construir SOSUS, el sistema de vigilancia del sonido. Se colocaron miles de micrófonos submarinos en el fondo del océano, creando una barrera de sonido en lugar de ondas de radio. Los micrófonos captaban el ruido de los motores y hélices de los submarinos. Al igual que el radar de Boat, el sistema creaba zonas de cobertura superpuestas. Cuando un submarino soviético pasaba, la valla lo oía. Los principios eran los mismos, solo que bajo el agua en lugar de sobre la tierra. El líder de Escuadrón J.S. Boat recibió la Orden de Servicio Distinguido en 1944 por sus contribuciones al esfuerzo bélico. La medalla incluía un certificado que reconocía su labor innovadora en la defensa costera. Se celebró una pequeña ceremonia en Ottawa con unas 20 personas presentes. Ningún periódico la cubrió. La red de radar seguía siendo clasificada secreta. Los militares no querían que posibles enemigos supieran exactamente cómo funcionaba el sistema ni dónde estaban ubicadas todas las estaciones. Boat estrechó la mano del mariscal del aire Bredner, aceptó su medalla y volvió a trabajar. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Había sido meteorólogo antes de la guerra y quería hacerlo después. Boat regresó a la previsión meteorológica en 1946. Aplicó las lecciones que aprendió del radar a un nuevo problema: el seguimiento de huracanes. El radar meteorológico podía detectar tormentas a cientos de kilómetros de distancia, lo que proporcionaba una alerta temprana antes de que tocaran tierra. Boat ayudó a desarrollar algunos de los primeros sistemas de seguimiento de huracanes utilizados en Canadá y Estados Unidos. Trabajó silenciosamente en las oficinas meteorológicas del gobierno durante los siguientes 20 años, estudiando tormentas y patrones de viento. Cuando falleció en 1967 a los 64 años, su obituario en el periódico de Ottawa constaba de 3 párrafos. Mencionaba su servicio en tiempos de guerra en una sola frase que decía que contribuyó a las labores de defensa costera. La mayoría de las personas que lo leyeron no tenían idea de que había ayudado a salvar más de 1000 barcos. La tecnología que Boat inventó continuó evolucionando mucho después de su muerte. Los sistemas de radar marítimo modernos pueden ver más allá del horizonte y detectar barcos,
y aviones a cientos de millas de distancia utilizando procesamiento avanzado de señales y datos satelitales. La Guardia Costera de Estados Unidos utiliza una red de estaciones de radar costeras para detectar embarcaciones de narcotráfico, utilizando la misma idea de la valla que Boat inventó. Las estaciones crean áreas de cobertura superpuestas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Cuando una embarcación sospechosa cruza la valla, se envían lanchas patrulleras a investigar. El sistema impide que toneladas de drogas ilegales lleguen a las costas estadounidenses cada año. Los sistemas de defensa antimisiles adoptaron el mismo enfoque. En lugar de intentar patrullar por todas partes, las redes de defensa modernas crean capas de cobertura de radar que las amenazas entrantes deben atravesar. El sistema no necesita estar en todas partes a la vez. Solo necesita crear una barrera que nada pueda cruzar sin ser visto. Estaciones de radar terrestres, barcos con antenas de radar y aeronaves con módulos de radar trabajan conjuntamente para crear áreas de cobertura superpuestas. El concepto abarca desde la vigilancia de 160 kilómetros de costa hasta la vigilancia de un continente entero. La lección más amplia de la historia de Boat tiene que ver con el origen de la innovación. Los expertos navales, los almirantes que habían dedicado toda su carrera al estudio de la guerra submarina, no pudieron resolver el problema de los submarinos. Intentaron construir más barcos, realizar más patrullas y desarrollar mejores armas. Todas esas cosas ayudaron, pero ninguna cerró la brecha. La solución vino de afuera, de un hombre que estudiaba los patrones climáticos en lugar de la guerra. Boat vio el problema de otra manera porque no estaba entrenado para pensar como los demás. Hizo una pregunta que a nadie más se le ocurrió. ¿Y si no perseguimos a los submarinos? ¿Y si construimos una valla y los obligamos a venir hacia nosotros? La historia está llena de momentos como este. El gran avance suele provenir de alguien que nadie esperaba, con un enfoque que nadie había considerado. Las organizaciones quedan atrapadas en su propia forma de pensar. Prueban las mismas soluciones una y otra vez, solo que más grandes, más rápidas o con más recursos. La verdadera innovación requiere a alguien dispuesto a desafiar las ideas básicas que todos dan por sentadas. Requiere a alguien lo suficientemente valiente como para que le digan que su idea es imposible y la desarrolle de todos modos. Boat fue esa persona en 1942, y el mundo necesitaba miles más como él. La lección se aplica a los desafíos que enfrentamos hoy. Los expertos en ciberseguridad hablan de construir vallas de sistemas de detección, en lugar de intentar defender todo a la vez. Los científicos del clima debaten sobre redes de sensores que observan las primeras señales del cambio ambiental. Los investigadores médicos crean sistemas que vigilan las poblaciones para detectar brotes de enfermedades antes de que se propaguen. El principio sigue apareciendo porque funciona. No se necesitan recursos ilimitados. Se necesita una ubicación inteligente, cobertura superpuesta y vigilancia constante. Necesitas una valla. Las armas más poderosas no siempre son las que destruyen. A veces son las que ven. Boat lo comprendió en 1942, cuando todos los demás se centraban en construir cañones más grandes y barcos más rápidos. Comprendió que ganar la batalla del Atlántico no consistía en hundir más submarinos. Se trataba de saber dónde estaban. La información era más valiosa que la potencia de fuego. Una red de radares modificados valorada en $47,000 logró lo que los programas de acorazados multimillonarios no pudieron. Hizo visible lo invisible. Convirtió el océano oscuro en un espacio vigilado donde los submarinos ya no podían ocultarse. Un científico meteorológico construyó una valla con rayos de radar y salvó más de 200 barcos estadounidenses. Demostró que la mejor solución a un problema imposible podía surgir del lugar más inesperado, construida por la persona más improbable, utilizando la idea más simple que nadie más creía que funcionaría. A veces la respuesta no es luchar más. A veces es simplemente ver mejor.